Bueno, pues yo soy María Cristina Martínez, le hablo desde Murcia y bueno, como ha comentado Juanma, ahora mismo estamos colaborando con ellos en la parte de Lean Management y voy a presentar un poco mi empresa. Entonces, nosotros somos el grupo Keyline, que ha habido ciertas confusiones con el tema del nombre. Bueno, el grupo Keyline fue fundado en 1997 como una empresa que lo que quería ver era realmente buscar lo que era mejora continua. Inicialmente nos fijamos en lo que eran los procesos y bueno, ya hace unos 10 años se abrió la parte de lo que era consultoría Lean, con una persona que vino de Estados Unidos, que era especialista en Lean. Entonces ahora mismo en la región, la verdad es que tenemos bastante presencia, de hecho tenemos la primera escuela de Lean Management y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos con lo que estamos haciendo por ahora. No sé si hasta qué punto las personas que están visitando ahora mismo este webinar conocen Lean Management, pero bueno, en realidad el principio de Lean Management es el sistema de producción Toyota. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón terminó y perdió la guerra, Estados Unidos dijo, bueno, esta gente que tiene una deuda de guerra bastante importante, ¿qué hacemos para que reconduzcan su industria y nos devuelvan esa deuda? Entonces lo que hicieron fue mandar a un montón de especialistas de calidad para allá y vieron, pues, que empezaron a hacer una serie de sistemas, más que un sistema, fueron una serie de medidas de calidad. Y al final pues se englobó todo en Toyota, en el Toyota Production System. Cuando volví a Estados Unidos, dijeron, bueno, espérate, que los japoneses están haciendo todo muy bien ya. Entonces cambiaron a Lean Management por esto de no utilizar el nombre de una empresa japonesa para su sistema de producción. La idea era hacer más con menos desperdicio, que era siempre buscando el valor agregado dentro de los productos. Entonces creo que inicialmente todos sabemos que el sistema de Lean Management viene en la industria automotriz, porque es lo que ha tenido más marketing, lleva más años implantando, y parece que bueno, que en realidad que todo el mundo no ve mucho algunas veces lo que es cómo puede implantar un sistema que se implanta en este tipo de industria. Porque después llegan los aviones y entonces cogen y dicen, bueno, si los coches pueden, nosotros también podemos. Y implantaron el sistema dentro de la industria del avión, de lo que son los aviones. Entonces, bueno, la idea es que en realidad al final todos son procesos. No importa que sean procesos de producción, no importa que sean procesos administrativos, lo importante es buscar que todas las empresas de alguna forma trabajan por procesos. Incluso en nuestro día a día nosotros hacemos una serie de procesos en nuestra vida y en nuestra rutina. ¿Cómo vemos los procesos? Pues normalmente nosotros creemos que hay un proceso de una forma, tienes tus actividades, tus trabajos, tus esperas, pero normalmente no suele ser así. Lo que ocurre es que hay muchos más retrabajos, hay muchas más esperas, hay muchos más problemas de los que nosotros consideramos. Pero estamos tan acostumbrados a ir apagando todos esos fuegos que se nos olvida muchas veces que eso no debería ser lo normal. Entonces, dentro del sistema lo que intentamos es buscar ese proceso que sería el ideal para conseguir eliminar todos esos desperdicios que teníamos en nuestras pequeñas esperas y cajas y reprocesos y que sean de una manera mucho más transparente, más lineal. Bueno, pues una de las cosas que decimos siempre es que realmente hay que intentar pensar de una forma de empresa global, digamos. Nosotros tenemos nuestra empresa y siempre tenemos el ejemplo de, o si no somos los primeros del sector, siempre buscamos una referencia. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las características. Si hacen un poco una reflexión sobre cuáles son las empresas que conocen de clase mundial. Una de ellas puede ser Toyota, otra puede ser, no sé, Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, las características, a pesar de estar en sectores tan distintos, tienen bastantes características en común. ¿Cuáles podrían ser? Pues, ¿qué se les ocurre? Que son marcas que tienen muy buen marketing, sí, que son reconocidas de forma mundial, de acuerdo, pero para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues empresas que hayan reducido los costes de manera que sean muy eficientes y que realmente todo lo que aporta el cliente va añadido sobre el producto. Percibimos la calidad sobre esas empresas y son empresas que a nivel de son muy flexibles y muy veloces a atender al mercado. ¿Esto cómo es? Pues vamos a ver, podemos comprar Coca-Cola en cualquier parte y Toyotas también. ¿Y de qué forma? Pues si ellos se adaptan muy bien al mercado, pues cada uno en su forma. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Toyota? Ha ido evolucionando en sus procesos de forma que al final
su línea de producción te dan productos de muy alta calidad por muy poco más. Por ejemplo, la última campaña que está sacando de que por €1 más te lo dan todo. Y parece que dices, bueno, ¿y esto cómo es? Porque antes, si ibas a comprarte un Toyota, hace unos años tenían como 3 coches. Tenía la gama media, la gama alta y la gama baja. ¿Por qué? Porque en vez de dar productos muy a medida para el cliente, lo que hacían es, nos cuesta más barato darle una serie de productos, una serie de paquetes dentro del producto que no coger y hacernos productos a medida para cada uno de los clientes. Pero esa es su estrategia de marketing. Cada uno hace lo que... Muchas veces decimos que normalmente el progreso hacia esta clase mundial no está limitado por la falta de tecnología, sino falta de conocimiento y la resistencia humana al cambio. Bueno, normalmente cuando hago esta presentación siempre les digo que hagan una cosa y ahora, aunque se sientan tontos, por favor pueden hacerlo en su sitio. Lo que hay que hacer es coger y disfrutarlo. Y estamos en esta posición cómoda en la que nosotros sentimos seguros y protegidos, pues si cogemos esta posición, que es la cómoda, y cogemos y cambiamos el brazo de lado, normalmente ya esta posición ya no es tan cómoda como era inicialmente. ¿Y esto por qué es? Pues porque estamos acostumbrados a hacerlo de la primera manera, ¿no? Esta es mi manera cómoda y la otra parece que no está cómoda para mí. ¿Y esto por qué es? Porque realmente nosotros nos cuesta muchísimo cambiar nuestras costumbres. Lo que tenemos que ver es que normalmente la idea de empresa no se tiene. Al estar divididas lo que son las empresas por departamentos, siempre cada uno de los departamentos suele buscar su objetivo inicial, tiene su estrategia a corto plazo y sus metas, entonces siempre suele buscar pues qué es lo que mejor para mi departamento. Por ejemplo, si tenemos ventas y marketing, lo que intentan es vender por encima de todos los medios, y por encima de todos los medios es saltándose muchas veces al demás, perdona Juanma. Pero no es así, realmente lo que buscan es ser flexibles al cliente, darle lo que necesitan en cada uno de los momentos, pero se le olvida que sus clientes internos son los otros departamentos de la empresa, y entonces hay que ver mirar por el bien común. Lo que es bueno para ventas probablemente no sea bueno para producción, porque producción tiene una planificación de producción, y si ventas va cambiando esa planificación porque va vendiendo otra serie de cosas, normalmente pues todos los días significa replanificar para ser capaz de abastecer a lo que es venta y a lo que es el cliente final. Pero claro, para que producción pueda adaptarse a lo que son las ventas, tiene un problema, que es compra. Bueno, compra normalmente lo que busca son grandes lotes para ahorrar dinero. Si yo compro un lote grande, ¿qué pasa? Que normalmente me hacen más descuentos. Pero al final eso afecta al almacén, para tener más materia prima. Que a lo mejor venga así, pues puedo tener la producción, si quiero cambiar la planificación, pero el almacén está loco. Y la parte de contabilidad y de informes financieras en la empresa, pues que hace que el inmovilizado aumente y entonces no tenemos tanta flexibilidad para atender otras cosas. También cuando queremos aumentar lo que son la producción, recursos humanos necesitamos más recursos para poder atender esa producción. Entonces la idea es que la empresa es un barco y todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. O en este caso, como muestra la diapositiva, que todos tenemos en la misma dirección para ganarle el mercado a la competencia. Pero no solamente la empresa. Una cosa que me gusta mucho del sistema Lean es que en realidad siempre atiende también a los clientes y a los proveedores, de forma que los introduce dentro de nuestra cadena de valor. Si nuestro cliente no escuchamos esa voz del cliente que te dice qué es lo que quiere, nosotros probablemente no podremos saber qué es lo que va a pasar a largo plazo. Pero también pasa que cuando no hablamos con el proveedor, tampoco él sabe cuál es nuestra estrategia para la empresa. Entonces muchas veces ocurre que al final nos llevamos locos al proveedor y el cliente nos lleva locos a nosotros. Esta diapositiva es la más significativa de la filosofía Lean. Se llama la casa Lean. Entonces tendríamos en la parte de arriba del tejado es el Toyota Production System, que lo que busca es hacer los mejores productos para nuestros clientes y ofrecer la mejor calidad de vida laboral a nuestros empleados. Cuando hablamos normalmente de reducción de costes, a mí siempre me preguntan cuando voy a las empresas si eso significa disminuir la plantilla. Y yo nunca he despedido a nadie, así que espero nunca tener que hacerlo. Y en realidad la cosa no es eso, es eficientizo mis procesos de forma que enfatizo más en calidad, que al final es lo que nota el cliente, y de manera que si mis empleados tienen más tiempo, significa que pueden utilizar ese tiempo en formación, en mejorar cuáles son los sistemas, en hacer grupos de mejora dentro de la empresa.
el tiempo libre se tiene que reconducir de otra forma. No voy a eliminar mi plantilla. Por otra parte tenemos lo que son los pilares del sistema Lean, que sería el justo a tiempo y el Jidoka sin errores. Creo que casi todo el mundo conoce lo que es el justo a tiempo. Parece que es una utopía el poder conseguirlo, ¿no? Bueno, todo cuando mi cliente me lo pida. Pero aunque muchas personas en muchas empresas sí que están implementando el justo a tiempo, hay veces que se les olvida que para eso hay que tener un sistema de calidad dentro de la empresa muy serio. Y cuando hablo de sistema de calidad no me refiero a un sistema de gestión tipo ISO ni de documentación. Me refiero a tener la calidad dentro de cada uno de los pasos de mi proceso. De manera que no dé lugar a que un defecto que pasó en una primera etapa vaya pasando hasta que llegue al cliente. Porque todo lo que son los reprocesos, esa atención al cliente, todo ese trabajo que no es de calidad del producto o del servicio, al final afecta mucho y aumenta los costes dentro de la empresa. Normalmente tendríamos lo que es el Gemba, que es el lugar de trabajo, que es buscar también solucionar todos los problemas que hay dentro de ese lugar de trabajo de manera que sea más flexible, más ordenado, más limpio, para que no se produzcan esos errores también. Tendríamos apoyado en lo que es Heijunka, que es la producción nivelada de lo que es mi producción de las empresas, de manera que yo pueda abastecer a mi cliente de lo que necesite, teniendo una cosa que ya veréis, que lo va a explicar luego Tony, que sería la producción Lean, que es diferente de la producción tradicional. Digamos que lo que tenemos son pequeños semi-almacenes o pequeños semiproductos, digamos, productos semi-elaborados, de manera que yo pueda ir modificando mi producto y no tenga grandes lotes como puede ser una producción tradicional. La otra base y la más importante sería los 9 principios Lean, que ahora voy a comentar en profundidad. Y después normalmente tendríamos la implantación de los proyectos, serían proyectos Kaizen, que son pequeños cambios, y Kakaku, que suelen ser transformaciones totales de la empresa. María era sobre los 9 principios de Lean, ¿de acuerdo? Normalmente, antes he comentado que justo a tiempo sería uno de los principios también, que sería basado en lo que son los principios Kanban de producción específica y no tradicional. Pero dentro de eso no solamente están eso, están los demás. Además, una cosa muy curiosa es que normalmente cuando se aplica un principio de Lean en una empresa, generalmente sí que pide aplicar otros más, no solamente ese. Tendríamos, por ejemplo, la calidad total. Ya lo he comentado que es muy importante y va de la mano con lo que es el justo tiempo. Pero no solamente eso, tener lo que son los flujos continuos también, el cambio rápido de formato y herramientas, porque si no, no podemos tener una producción flexible, orden y limpieza, 5S y gestión visual, para que todo esté ordenado y claro, las máquinas pequeñas, para que realmente si hay un flujo de trabajo no se quede un cuello de botella en una única máquina. Si tengo una línea de producción y tengo una única máquina y esa máquina se rompe, resulta que al final lo que ocurre es que no puedo producir. Pero si tengo 2 máquinas, digamos que por lo menos puedo producir la mitad de lo que estaba produciendo hasta entonces. Para tener realmente la calidad dentro de los procesos tendríamos que tener un mantenimiento productivo total. Es decir, olvidar el correctivo y tener un preventivo bastante importante. La gestión visual, que diría también de la mano de 5S. No sé si habéis oído la frase de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y después, tener siempre presente que todos los cambios que se efectúen dentro de la empresa, dentro de mis procesos, no se pueden hacer un cambio ya para un cambio grande y no volver a hacer nada dentro de unos años, sino plantearnos que la mejora continua es lo que realmente tenemos que implantar dentro de las empresas, porque al final dicen que es mejor mejorar un 1% todos los días que no mejorar, yo qué sé, un 100% en un año. Para conseguir realmente mejorar dentro de las empresas, lo que hay que buscar son los desperdicios. Si veis en los desperdicios que están en la ruta de la presentación, y pensáis cuál es más importante, pues probablemente el que pensaréis es el potencial humano, y es una realidad. Normalmente lo más importante es que se desaprovecha en las empresas los conocimientos de lo que son los propios trabajadores. Ahora parece que con el know-how que se tiene y el escapismo y la movilidad de los trabajadores dentro de las empresas, pues parece que se está empezando ya a cuidar un poco más. Pero normalmente se suele pasar eso con la directiva. Pero al final la persona que está trabajando a pie de máquina es la persona que realmente conoce esa máquina y que puede solucionar los problemas desde el principio. Si miramos los otros 7 desperdicios, pues entiendo que cada persona está afectada por uno más y pensará que es el más importante.
pues no sé, si hacemos un contenido sobre producción, pues la gente que tenga más producción de la que necesita afecta al almacén, por lo tanto eso le puede afectar más. El transporte a nivel de logística, transporte innecesario dentro y fuera. Los defectos, pues el departamento de calidad, las esperas, producción, sobreprocesamientos, movimientos, inventario. Pero en realidad, no sé si sabéis, bueno, una huelga, cómo funciona la huelga japonesa. Los japoneses para eso son muy graciosos. Pues cogen y dicen, no, espérate, en vez de coger y vaciar todo, vamos a trabajar más. ¿Y qué ocurre? Que sobreproduce. Y al final, este es normalmente el desperdicio más importante porque es el que engloba a todos los demás. Cuando hay más sobreproducción, se producen más transporte, más defectos, más esperas, etcétera. Entonces, normalmente lo que he comentado, lo que hay que hacer es buscar la mejora continua. ¿Y cómo se busca la mejora continua? Definiendo cuáles son los objetivos y la situación actual de mi empresa y hacia dónde quiero llegar normalmente. Y después medir esa situación en la que me encuentro. Si no sé en dónde me encuentro, no sé dónde quiero llegar y tampoco sé cómo voy a ir mejorando. Una vez que se consigue la definición de la medición, pues analizar, implantar las medidas para mejorar, consolidar esas medidas y otra vez volver a definir. Porque lo que ocurre generalmente es cuando se mejora una cosa, es como el efecto látigo. Es que soluciona un problema, pero ese problema me traslada a otro sitio que tendré que solucionar más adelante. Esta diapositiva, aunque es súper fea, bueno, es lo que sería la representación de una cadena de valor. Si lo veis, extendíamos la parte de lo que es nuestro proveedor hasta nuestro cliente. Y tendríamos que ver cómo sería pues las entregas a mi almacén, cuándo son las salidas, y veríamos cada una de estas cajas que hay aquí sería una parte de mi proceso. Entonces, en esa parte de mi proceso tendría pues el número de operadores que hay en esta estación de trabajo, cuánto tiempo ha sido el que he utilizado para hacer mi producto o mi procedimiento en ese caso, y veríamos pues que al final, si ves la diferencia entre el tiempo que realmente me lleva a llevar mi trabajo y el tiempo que desde que yo solicito una cosa hasta que al final la entrego al cliente o el cliente me la solicita a mí, es que normal hay una desviación muy, muy grande. Si ya teníamos, a lo mejor el tiempo de proceso para hacer un producto sería de 15 segundos y a lo mejor desde que mi cliente me pidió lo que él necesitaba hasta que yo se lo he enviado, pueden pasar pues hasta 35 días. Esas pegatinas amarillas que veríamos aquí serían los desperdicios que contamos dentro de los procesos. Y la otra parte, lo que he dicho del tema de la medición. Si no medimos lo que tenemos, no podemos controlarlo, y si no lo controlamos, pues no podemos gestionarlo. Así que lo ideal es tener siempre un cuadro de mandos asignado a todo mi mejora del proceso. Os voy a enseñar casos prácticos dentro de la implantación de Lean ahora. Lean ha ido evolucionando. Inicialmente tenía Lean asignado a todo lo que era la parte de la industria de la automoción, y entonces, pues conforme ha ido evolucionando el tiempo, pues ha habido ciertas tendencias. Pasó a Lean Management, todo lo que es la parte de gestión integral de la empresa. También habréis oído hablar acerca de Lean Manufacturing, que es la parte realmente de producción. Clean and Lean, para la parte de 5S. Lean Office, la aplicación del sistema Lean dentro de las oficinas. Lean and Health, todo lo que es el movimiento de Lean imputado, bueno, aplicado más bien a lo que son los hospitales o toda la parte sanitaria, y Lean and Green, que está relacionado con eficiencia energética. ¿Cómo se pueden aplicar, por ejemplo, en Lean Management? Pues los proyectos que se suelen hacer sería, por ejemplo, un proyecto de mejora de compras que está relacionado con la reducción de inventarios, con muy buenos resultados. Tendríamos herramientas que se utilizan pues, para ver, por ejemplo, como veis aquí abajo, un brown paper, que sería todo lo que es el proceso administrativo y de papel para conseguir un producto o un pedido. Tendríamos también la mejora de procesos pues, de activación de pedidos, de reducción de tiempos de emisión de pedidos, reducción de costes de logística. Si veis aquí, por ejemplo, sería un Kanban de material. Kanban significa tarjeta, y aparte de lo que es la producción Kanban, que es de productos semiterminados, pues es donde está mi stock en ese momento de producto terminado. ¿Cómo sería, por ejemplo, Lean Manufacturing ya aplicado a producción in situ? Pues tendríamos el Total Quality Management, lo que es la parte de calidad total dentro de la empresa, SMED o cambios de herramientas formatos, que es buscar siempre la reducción de cambio de formatos dentro, porque al final es lo que hace que se reduzcan muchísimo los costes, mejora de eficiencia, reducción de tiempos muertos. Las diapositivas, con las fotografías que veis en la diapositiva, es el primer paso de un proyecto de cambio de formato.
tendríamos una llenadora que tenía 2 llenadoras con 2 cambios de formato. Entonces las piezas y las estrellas eran exactamente iguales. Había muchos problemas, salvo las personas que llevaban mucho tiempo trabajando en la fábrica, los demás no tenían muy claro. Entonces se creó pues como el típico banco carpintero que tiene su sitio cada una de las partes de la máquina. Pero pasaron los años y resulta que compramos otra máquina nueva y fuimos al proveedor y le pedimos que a ver si podían poner los moldes de color de plástico, de colorines, para que cada cambio estuviera súper identificado. Y como veis, pues nos lo hicieron y la verdad es que dijeron que ese proveedor, al hablar nosotros con él, ya iban a proponer a sus próximos clientes que si querían hacer ese cambio de formato. Por ejemplo, dentro de este proyecto, que es para el tema de reducción de preparación de un pedido o eficiencia de producción, teníamos unas oficinas que fueron creciendo con el tiempo, con una empresa de distribución que tenía un pequeño manufactura de tubo y accesorios. Entonces, bueno, inicialmente hicimos un seguimiento de un pedido de 24.000 kilos de tubo. Lo que hacía era, en la parte donde está el almacén, era donde se hacía la preparación del pedido, pero para eso tenías que recoger tubo de diferentes zonas. Y había tubo que se tenía una cierta manufactura, entonces se llevaba para acá, para rayar y pintar, y hacer ranurado y cosas. Entonces vimos que el carretillero daba como 13 días, estuvo durante 2,5, 3 horas para preparar todo el material para el pedido final. Y al final vimos que si hacíamos una serie de medidas de ventanas de comunicación, se podían utilizar los puentes grúas para transportar ese producto de manera que al final se preparaba el pedido más rápido y se tardaba 1 hora, unos ahorros bastante considerables. Aquí lo veis en las paredes del almacén que se hicieron esas ventanas con unos carros donde se transportaba el tubo de un sitio a otro. La parte de Clean and Lean no solamente es el marcado también de la gestión visual que hemos visto en el cambio de formato, por eso os comento que al final muchas cosas están entrelazadas dentro del sistema. Pues sería, por ejemplo, este cuadro amarillo donde sabemos que ese carro tiene que estar ahí, si no está ahí ya sabemos que estará probablemente en la máquina, esos puntos limpios donde aparecería la lista de material que tiene que haber, de manera que si necesito coger algo siempre va a estar en su sitio, o identificar, por ejemplo, puntos de agua. ¿Qué medidas se implementan? Pues auditorías de orden de limpieza, planes de limpieza diarios, semanales, mensuales, revisiones anuales, todo. Eliminación de obsoleto, liberación de espacio, y eso al final consigue que son muchísimos menos errores. ¿Qué tenemos aquí? Pues un cartel, bueno, un tablero más bien de un tablero de mejora. Lo que se dice siempre dentro del sistema es que si los proyectos los hacen equipos multidisciplinares de trabajadores de la empresa, al final lo que hay que hacer es mejorar la transparencia de la comunicación. Si nosotros hacemos una serie de medidas, pues ¿qué vamos a hacer? Buscar comunicarlas, porque no todo el mundo participa en los proyectos, pero que todo el mundo sepa qué es lo que se están haciendo. Hasta aquí tienes propuestas de mejora, el plan de mejora con indicadores visuales, los sistemas de gestión que se están implantando, cuál es lo que se ha implantado en los proyectos. De esta manera lo que haces es contagiar a toda la organización de la mejora que se está realizando. Dentro de la oficina, porque todo lo que he comentado puede parecer que es muy de producción, pero realmente los procesos de administración son muy, muy importantes y son los que mueven al final todo lo que es la producción, en el caso de empresas productivas. Y si son de servicios, 100% el Lean Office. Entonces, lo que buscamos siempre es mejorar los flujos de trabajo, como a raíz del brown paper que habéis visto antes, sería más o menos igual, pero también mejorar lo que es ese flujo de documentación, eliminar los errores de trámites internos, mejorar la comunicación, hacer procesos transparentes de manera que no dependa exclusivamente de una persona, porque si una persona está de vacaciones, ya, ¿qué pasa? Que el eslabón ese de la cadena que estaba ahí justo, pues se rompe. Entonces dice, pues no, hasta que no vuelva esta persona de vacaciones no puedo hacer algo. Y estamos hablando de que los procesos no dependan de personas, sino dependan de actividades que puedan ser solucionadas por varios tipos de personas. A pesar de lo que parece, porque inicialmente dice, bueno, pues no, es que yo me pongo receloso porque en realidad quiero ser indispensable. Las personas ya no quieren ser indispensables. Y lo que haces es que mejoras el flujo y mejora el ambiente laboral. Cuando no estoy esperando por otra persona, o otra persona espera por mí, realmente sí que se mejora ese flujo y es bastante satisfactorio para ellos. Lo que he comentado sobre el tema de los otros tipos, que sería Lean and Health, que ya todos los proyectos aplicados y están enfocados en el sector de la salud y reducción de errores clínicos. Nos dan muchos proyectos en empresas, por ejemplo, de reducción de historiales clínicos, porque había duplicidad.
sea, lo que haces es intentar buscar al final la satisfacción del cliente, que en este caso es el paciente. Con respecto a Lean and Green, es algo que es bastante novedoso. Es que, bueno, Lean realmente no hace auditorías de eficiencia energética para ver que vaya a mejorar pues, mis mermas de consumo de energía o no va a reducir el consumo de energía realmente, ni va a reducir las mermas de agua ni nada de eso. Pero lo que ocurre es que en las mejoras de eficiencia sí que se consigue eso. Y entonces han sacado ahora Lean and Green, que de hecho es un premio que otorgan por mejoras dentro de los proyectos a eficiencia energética. Estas son empresas con las que hemos trabajado. Os voy a dar porcentajes de mejora dentro de los proyectos. Perdón. A ver, tendríamos, por ejemplo, un 40% de reducción de tiempos de emisión de pedidos en Airbus, que parece que es una tontería, pero en volúmenes muy altos de económicos como es Airbus son muchísimos ahorros. 38% de ahorro logístico, 15% de reducción del valor de inventario, un 9% de reducción de inmovilizados. Pero no solamente es importante para empresas grandes, empresas que son un poco más pequeñas también han tenido muy buenos resultados y al final, pues, como una implantación, digamos, muy corta, se consiguen muy buenos resultados, como por ejemplo puede ser un 60% de reducción de tiempo de cambio de formato en Pramac o un 40% de reducción de tiempo de entrega al cliente en el grupo Cosentino. En Arucap, con la empresa de suministrador del Caparra, tiene un 20% de mejora de eficiencia en su envasado, un 25% de reducción de inventario. En Estrella Levante, que sería la fábrica de cerveza aquí en Murcia del Grupo DAM, teníamos un 50% de reducción de tiempo en cambio de formato, que eso aumenta muchísimo, mejora muchísimo la flexibilidad del cambio de línea de producción. Por ejemplo, la distribuidora de tubo tendríamos un 25% de reducción de inventario, un 50% de mejora de capital circulante, y así. Como ven, la verdad es que salen muy buenos números en general y la implantación de los proyectos suele ser mucho más sencilla de lo que parece. Fabricación inmobiliaria, un 25% de mejora de eficiencia, un 4% de mejora de eficiencia de fabricación de esencias para perfumes, que es un 40%. En comercial agrícola río, que sería extrusión de plástico, un 20% de mejora de OEE. Ya está, por mi parte estoy abierta a preguntas para más adelante. Gracias a todo el mundo. Como María Victoria ya ha hablado bastante de lo que es la parte teórica de lo que es Lean Management y Lean Manufacturing. Y como yo creo que ahora ya hace un rato que estamos en reunión y así que seguramente ya tenéis ganas de ver algo más en vivo, voy a ir directamente a hacer algún ejemplo de cómo con la aplicación Dynamics AX estamos gestionando Kanban y estamos gestionando Lean Manufacturing, ¿de acuerdo? Bueno, para situarnos y para comprender un poco lo que es el Lean Manufacturing y en el caso que voy a mostrar yo de cómo gestionar Lean Manufacturing con tarjetas Kanban, lo que voy a hacer es mostrar cómo se maneja la programación en Kanban por comparación con lo que es la convencional, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos, uno que es un proyector láser que se produce de forma convencional y un altavoz que vamos a fabricar con lo que es técnicas de Lean Manufacturing, ¿no? Para que veamos la diferencia, si estamos hablando de qué es producción convencional o qué es la estructura convencional para un producto, pues sí, podríamos ver una lista de materiales y una ruta de fabricación, ¿de acuerdo? Si vemos la lista de materiales de nuestro proyector, vale, pues aquí tenemos una serie de elementos, ¿no? Lo que es el láser, las lentes, la parte eléctrica, etcétera, ¿vale? Aquí nos indica de dónde tiene que consumir y cuándo. Y luego, por otra parte, pues tenemos la ruta de producción, ¿vale? Y en la ruta de producción, pues tenemos las diferentes operaciones con el tiempo de proceso, etcétera. Cuando esto se pone, digamos, sobre el terreno a planificar, lo que haremos es normalmente planificar de adelante hacia atrás, es decir, desde la fecha de entrega hacia atrás, las operaciones y con ello los materiales que tienen que ocurrir en cada una de las operaciones, ¿no? Esto sería trabajar en lo que llamamos en push. Pero la técnica de Lean lo que consiste en, a partir de lo que es cada una de las operaciones, hasta que no finalice esa operación, no se activa lo que sería el abastecimiento de la siguiente operación, ¿vale? Las operaciones se separan en lo que llamamos celdas y en cada celda vamos a definir
qué tiene que ocurrir y qué traslados de material, tanto de la celda anterior como del almacén, tienen que llegar, ¿no? ¿Cómo vamos a describirlo esto dentro de nuestro de Dynamics AX? Vamos a ver nuestro altavoz Lean. Le vamos a decir, eso sí, la lista de componentes que tiene, pero lo que es el flujo de valor o el flujo de producción lo vamos a describir en otro apartado que no será una ruta convencional. Vamos a situarnos en el área de configuración de la producción y voy a mostraros cómo podemos definir los flujos de producción, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo voy a utilizar el que aquí describe como montaje del altavoz estándar. Podremos definir diferentes versiones de la misma de producción, con lo cual podemos trabajar en una mejora que activaremos en el futuro. Entonces, en la versión que estoy manejando actualmente, si vemos sus detalles, pues nos muestra lo que sería los tiempos de producción, los ritmos, los ciclos, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una de las bases, lo que llamamos el EP, es decir, el calcular el ritmo o el ciclo óptimo de producción de cada una de las celdas y de los productos, ¿no? De forma que sea el máximo de eficiente en lo que sería pues movimientos en el almacén o lo que sería el consumo o los cambios de formato. Si vamos a las actividades que están relacionadas con este flujo de producción, aquí empezaremos a comprender lo que es producción, ¿no? Aquí vemos lo que es el montaje, que es una actividad de tipo proceso. Fijaros que hay dos tipos de actividades. Unas serían procesos y otras serían transferencias, ¿de acuerdo? Si estamos imaginando este flujo de producción, tiene 3 etapas o 3 estaciones. Cada estación ocurre en una celda. Entonces, si la primera es el montaje, aquí podemos describir pues que no hay predecesores, no hay nada que ocurra antes de esto. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que sería el cableado, pues entonces sí que aquí describimos que el cableado viene del montaje y además también vendrá de un replenishment, o sea, de un reaprovisionamiento desde la celda de cableado, de montaje, perdón, hacia la celda de cableado, ¿no? Y en el montaje final, pues la celda anterior es el cableado y el movimiento anterior es el traspaso de nuestra tarjeta Kanban o nuestro contenedor o nuestra unidad de producción desde la celda anterior hacia aquí. Si queremos ver los detalles, por ejemplo, vamos a ver el proceso que consiste en montar la cabina. Y aquí en los detalles es donde vemos un poco ya lo que hasta ahora teníamos en la cabeza cómo describimos la producción, ¿no? Por una parte tendremos lo que es lo que aquí llama actividades de selección, no es nada más que qué elementos tenemos qué materias primas tenemos que seleccionar o tenemos que tener a pie de celda para poder ejecutar lo que ocurre en esta celda, ¿no? Que es montar. Entonces necesitamos, como dice aquí, ese elemento que es la cabina de aluminio y también necesitamos el protector, ¿no? El protector de esquinas, ¿de acuerdo? Esto por una parte. Y luego en la parte inferior, pues vemos que podemos definir los tiempos, es decir, cuánto vamos a tardar en ejecutar este proceso. Y luego, aquí en los detalles, veremos cuál es el recurso, y el recurso se entiende aquí como la celda o el lugar donde va a ocurrir esta operación, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos una operación de montaje, una de cableado y una de montaje final. Y aquí vemos en los detalles en qué celda ocurre cada una de estas cosas, ¿no? El montaje inicial ocurre en la celda 1280, que también le vamos a llamar ubicación L83, ¿no? Esto nos sirve para comprender luego las transferencias, ¿no? Si vemos el detalle de la transferencia, que consiste en llevar desde la ubicación 11 a la ubicación L83 esos materiales, ¿de acuerdo? Vamos al cableado y en sus detalles podremos ver que ocurre en la celda 1283 y no o sé que es la siguiente, y luego esta supone la ubicación L85. Y el montaje final pues ocurre en
en la ubicación, perdón, en la celda 1285, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora ya tenemos cuál sería el procedimiento y dónde ocurren las cosas. El punto siguiente sería las cantidades, ¿no? ¿Cómo va a comportarse esta regla Kanban? ¿Cuándo se activa y por qué se activa, ¿no? Y cómo programarlas. Esto ocurre a partir de lo que llamamos las reglas Kanban, ¿de acuerdo? Entonces, podremos definir reglas que son de eventos, es decir, en función de cosas que ocurren y de forma, digamos, automática. Por ejemplo, podríamos decirle siempre que entremos un nuevo pedido de venta, automáticamente va a dispararse una orden Kanban para cubrir esa necesidad, ¿vale? O podríamos hacerlo de forma fija, de forma que cíclicamente vamos a hacer una programación sin fin de este producto. O lo vamos a programar. Programado significa que en función de la demanda, el MRP nos va a sugerir que hagamos esas órdenes Kanban, ¿de acuerdo? Aquí en nuestro producto, no os habréis fijado vosotros, pero es el L002, ¿de acuerdo? Y que va a funcionar en programado, es decir, en función del MRP. Uno de los detalles que habrá que darle son las cantidades, es decir, cuál es la cantidad predeterminada, mínima y máxima de cada una de esas tarjetas que pongamos sobre el terreno, ¿de acuerdo? Luego vamos a poder describir, pues si queremos que se impriman las instrucciones de trabajo asociadas a esas tarjetas, ¿de acuerdo? O las instrucciones de envío si se trata de un traslado, ¿no? Luego también, en caso de que queramos que funcione en función de eventos, voy a situarme sobre una de evento para que veáis la diferencia, podemos activar el hecho de que se dispare con una venta o se dispare con una necesidad de lista de componentes de materiales o con un reabastecimiento de existencias, etcétera, ¿vale? Por otra parte, podremos definir cuál es el flujo de producción al cual está asociado, que eso es lo que le remite a lo que hemos descrito antes del proceso de producción. Y finalmente tenemos aquí en la parte inferior todas las tarjetas Kanban que están en circulación a día de hoy, ¿de acuerdo? Tanto si están planificadas o programadas sobre el terreno o simplemente están generadas, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tenemos el número de tarjeta que podríamos, vamos a imprimir una de ellas para que veáis un poco pues, simplemente cómo es, pero se pueden definir como nosotros queramos, ¿no? Aquí lo importante normalmente será pues que tiene una descripción de lo que es el elemento y además pues tiene un código de barras donde podremos reconocer al paso esa tarjeta y que el sistema se dé cuenta de que esa tarjeta se acaba de cumplir, ¿no? El paso siguiente sería planificar, ¿no? Hemos visto que definíamos para el L2 una serie de materiales necesarios y una serie de pasos a seguir y una serie de tarjetas que tienen que generar. Pero vamos a ver cómo le hemos dicho al artículo que se comporte de esta forma. Si voy otra vez a nuestro ejemplo, vamos al altavoz Lean, y aquí en la planificación le habremos dicho que en la cobertura, es decir, en el reaprovisionamiento, pues vamos a decir que funciona por tarjetas Kanban, ¿de acuerdo? La aplicación nos permite trabajar con Kanban, pero también trabajar con producción convencional, con transferencias o con pedidos de compra, ¿de acuerdo? Con lo cual, al haberle dicho que va a funcionar con Kanban, todo lo que nos sugiera producir lo va a hacer en función de tarjetas Kanban y con el múltiplo de cantidad que le hemos indicado. Entonces, si miramos cuáles son las necesidades a día de hoy de este producto, podremos ver que hay un disponible y luego hay unas tarjetas aquí preprogramadas, ¿de acuerdo? Aunque solo sea para que veáis un poco el proceso de la planificación, vamos a calcular el MRP para nuestra tarjeta Kanban, perdón, para nuestro L02 y vamos a ver qué nos ha sugerido, ¿vale? Y aquí vamos a ver que nos sugiere, primero, en la parte inferior vemos en qué consiste la sugerencia, que son tarjetas Kanban planificadas, ¿de acuerdo? Hay 5 unidades en una primera tarjeta Kanban y 5 unidades en una segunda tarjeta Kanban. Pero también vemos otros productos, como son el M1, M2 y etcétera, ¿no? Y aquí abajo vemos que son los semi-elaborados o las materias primas
que estaban asociados a este producto, ¿vale? Al mismo tiempo nos dice que está sugiriendo órdenes de compra, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a sugerir comprar o producir en función de la política de aprovisionamiento y lo va a combinar para generar órdenes Kanban, o bien órdenes de producción, o bien órdenes de compra, y poder abastecer al proceso de producción. Y ya finalmente vamos a lo que sería cómo gestionamos la producción. Dentro de la producción hay dos pasos. Primeramente, podríamos ver el tablero genérico de lo que serían las órdenes Kanban que están sobre el terreno. Aquí estamos viendo por fechas. Aquí abajo vemos las tarjetas. Cada uno de estos dibujitos indica o, digamos, intenta representar una tarjeta. Y en la parte superior vemos en qué fecha está programada esa tarjeta, ¿de acuerdo? Si hacemos doble clic en cualquiera de estas tarjetas, nos muestra pues el detalle que contiene de procesos planificados y no planificados por cumplir de esta tarjeta, ¿vale? Es decir, que vemos todo el detalle de en qué punto estamos. Por otra parte, desde aquí nos permite programar todo aquello que no está aún programado, ¿vale? Y es tan sencillo como simplemente arrastrar, vamos a situarnos, por ejemplo, hasta a la fecha de hoy. Aquí hay una serie de tarjetas programadas, podríamos desprogramarlas también, ¿de acuerdo? Y situarlas otra vez sobre la lista de pendientes de programar. Y la aplicación, pues en el momento en que las colocamos en una de las fechas, ya la pone en disposición de que en la planta de fabricación se pueda marcar como iniciada, finalizada, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a programar las tres. ¿De acuerdo? Si hacemos doble clic, podremos ver el número de tarjeta Kanban, es la 215. ¿De acuerdo? Pero os he comentado antes que cuando trabajamos en Kanban trabajamos por celdas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si aquí yo estaba viendo la celda inicial, que es la de montaje, voy a programar también lo que tiene que ocurrir en la de cableado, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle también que para hoy vamos a programar los trabajos que están pendientes, ¿de acuerdo? Y así podremos ver nuestras tarjetas esperándonos allí para ser procesadas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con la celda 1285, ¿de acuerdo? Para la fecha de hoy. Vemos aquí tarjetas programadas para el producto 2 y para el 50. Entonces vamos a programar estas de aquí. Esto lo podríamos automatizar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que estoy mostrando este visor para que os des cuenta un poco de cómo se puede trabajar también de forma manual. Fijaros, la amplitud de la tarjeta nos muestra, digamos, las cantidades. Esta parece que estas, aun siendo el mismo producto, son más pequeñas estas tarjetas, y es que contienen una unidad, mientras que las otras tarjetas contienen 5 unidades, que son las que acabamos de programar nosotros. Bien, esta es la 215 precisamente, ¿no? Entonces, ya tenemos liberadas esas tarjetas y vamos a ir al panel de gestión, ¿vale? Hay un panel de gestión para procesar y otro para transferir. Vamos a ver el de procesar solamente. El de transferir es exactamente igual, lo único que lo que hace es validar las transferencias, ¿vale? Bien, estamos situados sobre la celda 1280 y tendremos por aquí estamos viendo nuestra tarjeta 215. En las instrucciones de producción podríamos tener, pues, igual que tenemos una imagen, podría ser un documento, una descripción de qué hay que hacer en esta celda, ¿de acuerdo? En la lista de selección, pues nos muestra los materiales que deberíamos tener en el almacén para poder cumplir con esta producción, ¿de acuerdo? Voy a situarme sobre alguna de las tarjetas que tenga stock suficiente. Por ejemplo, ¿de acuerdo? En lugar de ejecutar la 215, que parece que deberíamos comprar, pues vamos a ejecutar la 1283, que al fin y al cabo es el mismo producto, ¿de acuerdo? También es el altavoz. Entonces, ¿cómo se ejecuta la producción? Pues fijaros que aquí tenemos unos iconos que nos muestran diferentes pistolas de códigos de barra. Esto nos serviría para poder trabajar en lugar de forma manual, pues de forma automática o semiautomática. Es decir, si yo le digo aquí que quiero marcar como
iniciada toda tarjeta que yo le lea a partir de este momento, pues marcaré aquí iniciar y a partir de aquí puedo leer con el código de barras tantas tarjetas como quiera o la tarjeta que toca y va a pasar de estar planificada a estar iniciada. Y luego si le digo aquí completar y vuelvo a leer, pues va a estar finalizada, ¿de acuerdo? Si, lo puedo hacer de forma manual, ¿de acuerdo? Y voy a decirle aquí que está iniciada, aquí la vamos a ver que está en proceso, mientras no se finalice. Y cuando finalmente pues hayamos montado esta caja, vamos a darle por completada, ¿de acuerdo? Con lo cual, la tarjeta acaba de pasar de la celda 1280 a la 1283. Con lo cual ahora vamos a cambiar de celda y vamos a ir a la 1283 y vamos a buscar esta tarjeta que creo que es la que habíamos ejecutado allí, la 182. Le puedo dar por completado sin pasar por el inicio y final, ¿vale? Y finalmente vamos a ir a la celda final, a la 1285. Ahora no sé si es la que... si era esta o no. Creo que sí. La que tenía que finalizar, perdón. La 184. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer para comprobarlo, voy a ir a la ficha del producto. Y como Dynamics AX nos permite gestionar toda la trazabilidad, voy a ver aquí en las transacciones cuál sería la entrada a través de un proceso Kanban de esta última unidad. Lo veis aquí, ¿de acuerdo? Con fecha de hoy tenemos una entrada de Kanban y voy a ir al área de inventario y pedirle que me haga un seguimiento. ¿En qué consiste el seguimiento? Consiste en mostrarme la trazabilidad de todo el proceso que ha seguido este elemento para ser fabricado, ¿de acuerdo? Si lo hago regresivo, va a ir hacia atrás y cuando lo vendamos, pues haciendo la trazabilidad hacia adelante, veremos a quién se le ha vendido. De momento, como no lo hemos vendido a nadie, lo que sí podremos ver es cómo se ha producido. Y aquí vemos que hay dos procesos, ¿de acuerdo? Se ha montado un speaker de rango medio y un Twitter. Y si vemos lo que es de dónde ha salido pues este Twitter, veremos las órdenes de compra. Si estuvieran seriado y le hubiéramos indicado el número de serie y no solamente le hubiéramos dicho que es uno de los que tenemos, pues tendríamos aquí detalle de solamente uno de esos altavoces. Vamos a ver, por ejemplo, este altavoz para comprobar en qué orden de compra lo recibimos. Podemos ir al origen de esta entrega, ¿de acuerdo? Y veremos aquí que juntamente con ese altavoz pues recibimos toda una serie de elementos y podemos incluso pedirle a la aplicación que nos haga una copia del albarán que se recibió en su momento. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos pues nuestro wiring harness, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos comprobar línea por línea todo lo que recibimos en su momento para poder construir primeramente nuestro altavoz de rango medio para luego construir la caja y meter pues tanto el Twitter como el altavoz de rango medio y de esta forma gestionar pues de una forma digamos más lean, es decir, ajustándonos a los tiempos y a cuándo hay que consumir y cuándo hay que tener preparado el material para en cada una de las celdas cumplir con la operación que se pretende y de esta forma pues ayudar a lo que es el Lean Manufacturing y el control de esos costes y de esos tiempos, ¿de acuerdo? Y luego Dynamics AX además nos permite pues tener indicadores o gráficos en la pantalla principal que nos indica pues cómo tenemos la carga de cada una de las fecha por fecha de cada uno de los recursos o celdas o la planta en su totalidad, etcétera, para poder monitorizar el proceso de producción. Bien, y hasta aquí como Dynamics, así muy por encima, puede gestionar lo que sería la producción en lo que sería una aplicación de Lean Manufacturing con Kanban.